Hoy, 25 de abril, celebramos la fiesta de San Marcos Evangelista. Es el patrono de los notarios. Según la tradición, San Marcos es el autor del segundo evangelio y el traductor de los sermones de San Pedro cuando éste hablaba a auditorios de habla griega. Recordemos que San Pedro era un pescador, no era muy estudiado, con un contacto muy personal con Jesucristo y escogido por Jesucristo para dirigir a la iglesia naciente, pero no era muy intelectual. Marcos era mucho más joven y tenía mucha mayor preparación académica. Hablaba muy bien griego, por eso lo acompañó en su misión en Roma y le sirvió de traductor cuando hablaba con audiencias que hablaban solamente griego. Mucho de lo que escribió San Marcos en el Evangelio se lo escuchó a San Pedro. Obviamente recopiló muchos datos históricos que también incluyó en el Evangelio, que sin duda alguna fue escrito por inspiración divina para la salvación de las almas. Pero este Evangelio es un compendio, es un resumen muy preciso de lo que Jesús hizo y dijo. También se dice que San Marcos era sobrino de Lucas, otro evangelista, que fue médico de profesión y a quien acompañó en varias giras misioneras. Fue primo de Bernabé, con quien también hizo algunos viajes misioneros. Algunos creen que fue aquel muchacho que huyó desnudo, que estaba envuelto en una sábana en el huerto de Getsemaní, cuando detuvieron a Jesucristo para condenarlo a muerte. Menos que recuerdan, pero eso no es del todo comprobado. O sea que aquí podríamos decir que San Pedro fue el canal para que San Marcos, en el Evangelio de San Marcos, hubiera tanta amplitud sobre el Evangelio, sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Más bien, el Evangelio de San Marcos es un resumen muy preciso de la vida y lo dicho por Jesús. Sí, posiblemente por transmisión de San Pedro. San Marcos recogió todo lo que San Pedro predicó y lo puso por escrito, también consultando otras fuentes. Se dice que San Marcos acompañó a San Pablo y a Bernabé en su primer viaje por Chipre y Perge, pero se separó de ellos cuando llegaron a Panfilia, regresando a Jerusalén. No se sabe a ciencia cierta las causas, pero sí es cierto que se separó de ellos. Lo cierto es que en el segundo viaje, San Pablo no lo quiere llevar, argumentándole a Bernabé que en el primer viaje los había dejado solos. Es considerado el fundador y el primer obispo de la iglesia de Alejandría. Su madre se llamaba María, nombre que era además muy común en el pueblo judío en aquellos tiempos y hasta la actualidad. En el final de la primera carta de San Pedro, se refiere a mi hijo Marcos, posiblemente refiriéndose a él y considerándolo un hijo espiritual. Posiblemente, afirman algunos, que fue bautizado por San Pedro y le tenía gran estima, considerándolo su hijo espiritual. Muy interesante. Hay datos que nosotros los católicos desconocemos de la Sagrada Escritura y estos puntos nos llevan a tener un poco más de avance en el conocimiento de la palabra de Dios. Sí, San Marcos es impresionante porque, según la tradición, fue evangelizador de Egipto, concretamente en Alejandría, donde realizó varios milagros, construyó una gran iglesia, nombró un obispo, 3 sacerdotes y 7 diáconos, y murió allá como mártir el lunes de Pascua, un 25 de abril en el año 68. Que por intercesión de San Marcos, evangelista y mártir, y por la misericordia de Dios también nosotros nos fortalezcamos leyendo el Evangelio y alcancemos la vida eterna para gozar eternamente junto a Dios y la Santísima Virgen María por los siglos de los siglos. Amén. Esa carga tan pesada se la llevará con